Hola amigos, bienvenidos a Puertas Abiertas. Mi nombre es María Dolores Camarero y el día de hoy nos encontramos con el doctor en Economía, el señor César Peñaranda. Él es director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo está, doctor? Encantado, María Dolores. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor, usted acaba de realizar una ponencia en el Congreso para la Comisión de Economía, Finanzas y Inteligencia Financiera, ¿verdad? Correcto. Me invitaron el presidente de la comisión, el congresista Galarreta, tuvo la gentileza de invitarme para presentarles el resumen del Foro Internacional de Economía que todos los años realiza la Cámara de Comercio de Lima. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, 6 años ya consecutivos, viene desarrollando el Foro Internacional de Economía, que afortunadamente al parecer se ha constituido en el foro de economía más importante del país. Convocamos personalidades a nivel internacional. Y este año, el 18 de abril exactamente, realizamos el 6º foro con el título ¿Cómo vais mundo y Perú? ¿A dónde va el mundo y Perú? Lo que queríamos era hacer un alto en el camino. Todos estamos en el día a día abocados a nuestros problemas cotidianos y queríamos llamar la atención de qué está pasando en el mundo. No solamente la crisis internacional, que es lo que todos los días nos enteramos en televisión o por los medios escritos, radiales, sino hacia dónde va el mundo. Claro. Entonces, he hecho una muy breve presentación de la crisis, del problema de fondo, sobre todo en Europa, cierto, en alguna medida Estados Unidos también, y resalté en esencia que el grueso del problema está en que los países desarrollados no respetaron lo que nosotros los economistas llamamos los fundamentos macroeconómicos. ¿Cuáles son estos fundamentos macroeconómicos? En términos simples significa una sensata y prudente política monetaria y en particular, y pongo más énfasis en esto, en una adecuada política fiscal, que no se generen déficits, porque permanentemente cuando uno acumula déficits fiscales todos los años, eso de alguna manera se tiene que cubrir y los países lo han ido cubriendo con deuda pública que ha llegado a niveles altísimos. Como ejemplo, Grecia, que es el país que todos los días lo vemos en los diarios, y donde vemos las marchas y la reacción de la población griega, tiene pues una deuda pública respecto a su PBI que está cerca del 170%. Tan es así que la Unión Europea ha tenido que partir una medida de rescate. Exactamente, tiene una medida de rescate, pero no solamente es Grecia, Italia tiene una deuda muy alta. Inglaterra lo mismo, España. Es decir, el grueso de los países de la Unión Europea están complicados porque no manejaron adecuadamente su política fiscal, no respetaron los fundamentos macro, pero no solamente ellos, sino también los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit fiscal todavía muy alto, lo ha ido acumulando, y una deuda pública respecto a su PBI también muy alta, que ha superado el 100%. ¿Qué significa cuando uno le dice a alguien que ha superado la deuda pública en términos del PBI, el 100%, que todo lo que genera en bienes y servicios este año no podría servirle para pagar esa deuda? Sí. Estados Unidos se puede dar el lujo posiblemente de irlo atenuando con más tiempo y de una forma más suave, con menos costo social sin duda, porque es un país líder en el mundo y su moneda es moneda reserva. Todos queremos tener dólares. Algo que en alguna medida se pensó lo podía hacer Europa, el euro está teniendo muchos problemas. Entonces yo lo que les he querido transmitir a los congresistas hoy en la Comisión de Economía era dónde están los problemas, por qué el mundo desarrollado está enfrentando problemas para, por cierto, evitar que esos problemas se den en Perú. ¿Usted cree que esto es evitable? ¿Esto se puede prever? A ver, comparemos primero lo siguiente. El Perú y América Latina vivieron algo similar en la década de los 80. La década de los 80 fue conocida en América Latina como la década perdida. Déficits altísimos, deuda pública muy alta, tasas de inflación impresionantes. El Perú vivió una hiperinflación y eso hay que pagarlo. Lamentablemente los desmanejos económicos se pagan y a un costo social muy alto. América Latina lo pagó, el Perú también, y hoy tenemos una economía muy estable, se han respetado los fundamentos macroeconómicos, ya por más de 2 décadas tenemos estabilidad macroeconómica,
Y eso es lo que he querido resaltar en esta reunión con la Comisión de Economía. Doctor, porque usted dice que Perú ha respetado los fundamentos macroeconómicos, sin embargo Europa no ha respetado los fundamentos. Europa en gran medida está embarcada en esta crisis, en esta recesión, porque no respetaron los fundamentos macroeconómicos. ¿Cuáles son exactamente los fundamentos macroeconómicos? ¿Cómo se pueden ver reflejados en la economía Mire, diaria? para hacerlo más gráfico, el estado de bienestar de los países europeos, que sin duda es envidiable para todos nosotros ver países con servicios públicos muy buenos, economías con niveles de bienestar muy altos. Suecia, Dinamarca, Luxemburgo. Todos aspiramos a ello y hay que lograrlo. Finalmente para eso uno se esfuerza y la economía uno busca que crezca, ¿sí?, sin duda de una manera equitativa, para cada vez tener mayor bienestar. La pregunta es cómo. Si creemos que eso lo vamos a lograr de una manera estable, generando déficit fiscal y endeudándonos permanentemente, es vivir artificialmente. 1, 5, 10, ¿cuántos años? Europa lo ha vivido por mucho tiempo, el estado de bienestar de Europa fue mal concebido, tiene una carga fiscal muy fuerte que les ha generado deudas altísimas que hoy, desafortunadamente para los países europeos, tienen que pagarlo. Tiene un costo social. ¿Cómo se mide más directamente? Desempleo. Más de 20% de desempleo en España. Y eso ha llevado a este movimiento que lo vemos en la televisión de los indignados, que son fundamentalmente, María Dolores, jóvenes como tú, que no encuentran trabajo porque hay más de 27 personas que se han sumado al desempleo en el mundo y fundamentalmente son jóvenes que no ven un futuro, jóvenes que no tienen empleo, jóvenes que se han preparado, han confiado en esta economía de bienestar, en este estado de bienestar y hoy se encuentran que no tienen cómo conseguir un empleo. Eso, ese desmanejo fiscal, ese desmanejo o poca prudencia en el manejo de la política monetaria y fiscal ha llevado, y es lo que nosotros llamamos no respetar los fundamentos macroeconómicos, lo que ha llevado a Europa a estar en la situación en que está. Y que el Perú, y América Latina, pero resalto en particular el Perú, a partir de los 90 lo corrigió y hoy podemos decir que tenemos más de 2 décadas con fundamentos macro presentes, economía estable que nos permite proyectar el futuro, nos permite avanzar, crecer. Pero sin embargo, doctor, las realidades son muy distintas, porque en realidad, si bien en Europa y Perú pueden haber cometido en algún momento los mismos errores, en este momento la economía de Perú, si bien está estable, lo que tenemos a nivel social no es tan grande ni tan alto como lo que ha logrado Europa, desde ese punto de vista. Es cierto, hay que darle tiempo en esto, María Dolores, por lo siguiente. Fíjate que las últimas 2 décadas, y particularmente la última década, gracias a un crecimiento alto y sostenido, el Perú creció la década del 2000 en promedio 5.7%. El último quinquenio, los últimos 5 años, ha crecido en promedio 7.2%. Pero si del último quinquenio, 2006-2010, le quitamos el año 2009, que fue un año de crisis internacional, todo el mundo, excepto Perú y 2 o 3 países más, todos decrecieron. Si quitamos el 2009, el Perú creció casi 9% promedio anual. ¿Eso qué ha permitido? Que de 54% de pobreza que había en el país, hemos bajado a menos de 30%. Es una reducción significativa en la pobreza. Cierto, hay cerca de 30 millones, de 30% de la población todavía en extrema pobreza. No en extrema pobreza, digamos, en pobreza son 9 millones de personas, o quizás 8 y medio, 9 millones de personas que todavía están en pobreza. Hay que hacer frente a eso y solucionar el problema. Pero la ruta es la adecuada. Hemos logrado estabilizar la economía, tenemos una autoridad monetaria que maneja de manera sensata la política monetaria. En el Ministerio de Economía y Finanzas, los diferentes gobiernos, desde el año 90 hasta la fecha, se han dado cuenta y se ha acuñado como piedra dura de que realmente hay que manejar de una manera sensata las finanzas públicas, buscar tener superávit fiscal para poder enfrentar problemas, contingencias cuando se presentan, como por ejemplo una crisis. Y esta estabilidad macroeconómica, el respetar los fundamentos macroeconómicos que te da el piso, es el prerequisito, ha ido acompañado de algo que no había mencionado y que es vital, y que es lo que le ha permitido el crecimiento explosivo a China, a los países asiáticos y en cierta medida el crecimiento alto que ha tenido el Perú, que es el incremento de la productividad.
¿A qué se refiere con eso exactamente? Es tratar de que la productividad, lo que rinde la mano de obra sea cada vez más, lo que te rinde el capital, pero particularmente todo aquello que forma parte del proceso productivo. Eso significa tener mejor mano de obra. ¿Mejor pagada también? Más calificada, y conforme va calificando y va creciendo la economía, se le va pagando más, los ingresos reales de la población han mejorado. Tener una buena infraestructura, preocuparse de la innovación, buenos niveles de salud, es decir, trabajar un conjunto de acciones simultáneas que te permitan aumentar la productividad, que en términos más simples para los televidentes es aumentar la competitividad. Eso le ha permitido al Perú crecer a tasas altas y a reducir la pobreza, porque al final la inclusión, que está tan de moda esta palabra, no hay peor exclusión, por lo menos para mí, que la pobreza. No hay peor exclusión que la pobreza, y peor si es pobreza extrema, que ni siquiera puedo cubrir mi canasta básica de alimentos. Pero ¿qué significa la pobreza? En simple es carencia de ingresos. O mis ingresos son muy bajos o no tengo ingresos porque soy un desempleado. ¿Cómo puedo paliar eso? A través de un crecimiento alto y sostenido que genere empleo productivo, que genera los ingresos adecuados y que permite ir reduciendo progresivamente la pobreza. Pero eso tiene que y ir en de eso la está mano, embarcado el país y lo ha logrado. Pero eso tiene que ir de la mano también con un real compromiso de políticas públicas que permitan asegurar ciertas condiciones básicas de vida. Muy correcto, porque no se trata de política de gobierno. Por ejemplo, y muy atinada tu pregunta, cuando hablo de una política en pro de la productividad, es una política de Estado. No es una política del gobierno de turno. Esto hay que mantenerlo. Tanto la estabilidad macroeconómica, que afortunadamente ya lleva más de 2 décadas y que yo califico como un patrimonio nacional, hay que defenderlo con dientes y con uñas, porque es algo que ha permitido que el país crezca y crezca bien. Pero además hay otras cosas que deben ser política de Estado, como bien mencionas tú, entre ellas el tomar como prioridad el incremento de la productividad, el que la competitividad cada vez sea mayor. Ok, vamos a pasar una pausa, doctor, y volvemos con más preguntas. Muchas gracias, vamos a una pausa. Gracias al Parlamento Nacional, hoy los fonavistas serán atendidos por personal especializado en nuestros módulos instalados en la Plaza Bolívar, ubicado frente al local del Congreso. Solo deberán presentar su DNI para poder inscribirse en forma gratuita a través de la página web www.fonavistas.com. Seguimos trabajando por los derechos de todos los peruanos. El Congreso abre sus puertas al Perú. Estamos de vuelta en Puertas Abiertas, nos encontramos con el doctor en Economía, César Peñaranda. Doctor, habíamos estado conversando respecto a la situación en la cual se encuentra el Perú el día de hoy, gracias a una estabilidad económica y poniéndolo un poco en ejemplo también con una realidad internacional de crisis económica, ¿verdad? Doctor, hemos hablado, para usted, la opinión que usted ha manifestado es que la forma más eficiente de sostener la economía de un país es trabajando adecuadamente la política fiscal, ¿verdad? Doctor, el Perú en este momento se encuentra con una economía envidiable por muchos países, de Latinoamérica sobre todo, ¿verdad? Sin duda. ¿Usted cree que la crisis internacional que está golpeando a muchos países nos puede terminar golpeando pronto, en el corto plazo? Permíteme ir previamente a un comentario. Como prerequisito mencionaba no solamente la política fiscal, sino también la política monetaria. O sea, el Perú tiene que seguir manteniendo los fundamentos macroeconómicos que hemos dicho, es una política sensata, monetaria y fiscal que le dé estabilidad macroeconómica al país. Y a eso sumarle un esfuerzo prioritario en pro de la productividad, en pro de la competitividad. Tu pregunta muy atinada y muy al contexto actual es ¿qué tanto la crisis internacional, la situación en Europa, puede afectar al Perú? Ya está afectando al mundo, no solamente al Perú, al mundo en general. China, por ejemplo, depende de sus exportaciones en gran medida. El mercado interno de China todavía
es pequeño a pesar de ser 1.400 millones de chinos. El consumo privado en China explica alrededor del 30% del PBI. Para comparación de los televidentes, el consumo privado en los Estados Unidos explica cerca del 70%. Entonces China ya se está viendo afectado por un crecimiento muy leve en los Estados Unidos y la recesión en Europa, porque China les exporta a ellos. Entonces ya la recesión en Europa, el leve crecimiento en los Estados Unidos está afectando a países como China y sin duda al Perú también porque afecta la dinámica de crecimiento de las exportaciones peruanas. En el escenario actual todavía tenemos la expectativa y el estimado que la economía puede crecer alrededor del 5.6 o alrededor del 5,5% este año. Pero en la medida en que se profundice la recesión, si Grecia sale de la Unión Europea, si España se complica más, si hay que ir al rescate de España e Italia, que son escenarios mucho más complicados de lejos que lo que está generando Grecia, esto puede golpear al mundo mucho más de lo que imaginamos y puede haber un efecto dominó, no solamente en Europa, sino afectar a los países asiáticos y a los Estados Unidos y en consecuencia al Perú. O sea, nosotros tenemos que estar muy alertas de la evolución de la economía internacional, porque el Perú depende en cierta medida de sus exportaciones, y si el mundo en desarrollo entra en recesión o crece mucho más lentamente y a tasas más bajas, el Perú se va a ver afectado, porque menos exportaciones significa menos empleo, menos recaudación. En un mundo recesado, los precios de los minerales, de los commodities nuestros, que ha sido un sustento muy importante para el crecimiento de las exportaciones del Perú, van a crecer a un ritmo mucho menor o a caer, y todo eso va a afectar y podría afectar la economía, sin duda la economía peruana. Ahora, doctor, eso a nivel de economía internacional, digamos, la economía o crisis internacional con el Perú. La crisis social que enfrenta el Perú el día de hoy, que es algo de coyuntura total, los conflictos sociales, ¿cómo afectan la economía el día de hoy? Me parece sumamente interesante la pregunta, María Dolores, porque a veces hay el sesgo de pensar que vamos a crecer o no vamos a crecer solamente por culpa de lo que está pasando afuera. Eso parece que es una inclinación del ser humano, ¿no? Cuando tenemos un problema buscamos a alguien para echarle la culpa, cuando a veces la culpa está en uno mismo, y eso pasa en un país. Un país tiene problemas de crecimiento, hoy el Perú puede tener problemas de crecimiento, de hecho, la economía no está creciendo a la misma dinámica que ha crecido los últimos años. Veníamos creciendo a un ritmo de 8, hoy estamos a un ritmo de 6. Son 2 puntos porcentuales menos, pero seguimos creciendo. En parte estamos siendo afectados por la crisis internacional que podría profundizarse, ojalá que no. Pero además, y a eso iba tu pregunta, que me parece muy apropiada, los problemas internos pueden afectar igual o más la dinámica de crecimiento económico del país. Y habría que ponerle mucha atención a ello, en lo especial me refiero a los conflictos sociales. Conflictos sociales que están vinculados al medio ambiente, están vinculados a la minería, ponen en jaque las inversiones. Yo no creo que se estén cancelando proyectos de inversión en el sector minero por el tema de Conga o desafortunadamente por el tema de Espinar en Cusco y por el mismo problema delicado, lamentable, con muertos de las Fuerzas Armadas del BRAE. Pero acá hay vasos comunicantes, la tecnología, que así como ayuda a las economías a crecer cada vez más acelerado, permite que el ciudadano de cualquier parte del mundo se entere de lo que está pasando en segundos en otro país lejísimos. Lo que pasa en el Perú se sabe en todo el mundo en cuestión de segundos. Por supuesto. Entonces eso afecta la imagen del país, afecta la confianza y la seguridad que puede tener el potencial inversor en el Perú, el empresario que quiere invertir en el Perú, a los propios empresarios nacionales los puede afectar. Como tal, debemos mirar no solamente el impacto que puede tener en la economía la crisis internacional, ojalá no se profundice ese escenario negativo, pero par y paso con ello hay que mirar los problemas internos. Y pongo el énfasis en los conflictos sociales. Según la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de alrededor de 240 conflictos sociales, muchos de ellos ya en efervescencia. Estamos enrostrados diariamente por los medios de comunicación social con lo que está pasando. Durante los últimos, me parece, durante los últimos 10, 5 años, ¿no? Entonces, los problemas internos
hay que mirarlos, hay que preocuparnos de mantener un crecimiento, ojalá mantener el 6 con tendencia a 7 u 8. El Perú necesita crecer a tasas altas y sostenidas. Pero ¿cómo se puede manejar este tema? ¿Cómo se puede manejar de forma delicada y de forma justa esta protesta? Bueno, sin duda de que hay temas que toma tiempo corregir. Cuando nosotros hablamos de que la economía peruana ha crecido bien y ha bajado sustantivamente la pobreza de más de 50% a menos de 30%, si bien eso es muy bueno, todavía hay cerca de 30% de la población en situación de pobreza. Estamos hablando de 9 millones de peruanos a los cuales hay que ayudarlos. Y de ahí la utilidad de los programas asistenciales. No es con programas asistencialistas que vamos a resolver su problema, pero es una ayuda temporal que requiere darse, porque si no, la angustia de ellos podría generar en los conflictos sociales que estamos viendo. De ahí la importancia de la velocidad del crecimiento. Porque claro, o sea, lo que estábamos conversando un poco, uno no le puede pedir a una persona muy pobre que tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollarse, que espere tranquilo 20 años más, que la economía va a ir creciendo. Correcto, y por eso es que cuando un economista habla de la trascendencia que tiene el crecimiento económico para enfrentar la pobreza y la equidad, porque eso significa crear más puestos de trabajo, estamos yendo al encuentro del tema de la pobreza de manera sostenible, permanente, porque le creamos una fuente de ingreso. Esto, por cierto, el crecimiento tiene que ir par y paso con mejor educación y salud. Pero muy bien preguntas tú, pero mientras tanto, y peor aún si el crecimiento es menor... Y si ya hay una protesta real, ¿no? Correcto. Ya entonces, hay un en ese sentido, yo creo que la incidencia, el poner el énfasis, ojalá cada vez con más eficiencia y eficacia de parte del gobierno en los programas sociales, es importante. No es que uno se limite a decir el crecimiento, lo cual es cierto, soluciona la pobreza y por lo tanto ahí exclusivamente hay que enfocar. Permanentemente y paralelamente tenemos que seguir manteniendo los programas asistenciales, porque tenemos que ayudar y coadyuvar a los problemas coyunturales de gente que es pobre y peor aún si está en extrema pobreza. Por eso que es más importante inclusive que el crecimiento se mantenga y que el manejo de la política fiscal sea prudente, que tengamos una adecuada política impositiva para que la recaudación permita tener los ingresos para que esos programas sociales tengan los recursos adecuados. Y además, si pongo el énfasis en esto, que se manejen de una manera eficiente y eficaz, porque son pocos recursos, mucha gente esperando estos programas asistenciales, que debiéramos buscar que haya mínimo de filtraciones, entendiendo esto como que gente que no lo necesita, no lo reciba, porque no lo necesita, no es pobre, que el mínimo porcentaje posible vaya a gastos corrientes y que el grueso realmente lo reciba aquel que lo requiere, el vaso de leche, la asistencia en el colegio, en fin, el programa Juntos, salud adecuada, etcétera, todo aquello que requiere pues una familia, más aún cuando es una familia pobre o está en pobreza extrema. Doctor, una última pregunta. El caso de Conga aún no se ha decidido, ¿verdad? ¿Qué tanto afectaría a nuestra economía que un proyecto de minería de ese tipo o otro, quizá, finalmente no se concluya? ¿Realmente sería tanto el golpe o es digamos, una exageración? Porque... Si uno habla de un solo proyecto, pensando que es un solo proyecto el que no se va a ejecutar y que como tal ese sería el único impacto en la economía, pues va a afectar pero mínimo. El problema, María Dolores, es que no es así. Es un proyecto en Conga, en Cajamarca, pero hay vasos comunicantes. Okay. Lo que pueda suceder, creo que en el escenario, ojalá negado, que no se llegue a ejecutar el proyecto Conga, que es importantísimo, bien manejado, respetando el medio ambiente, el tema del agua, etcétera, en Cajamarca, porque eso no solamente va a afectar a Cajamarca en ese proyecto, sino en otros que tiene Cajamarca, que es una región muy rica en minerales. Y eso además puede tener vasos comunicantes para otras regiones. Mira lo que está pasando en el Cusco. Y en definitiva puede afectar la cartera de proyectos que están pendientes en el sector minero e incluso, y no quiero pecar de negativo o pesimista,
que haya vasos comunicantes con otros sectores, porque lo que se genera es la inestabilidad abierta, que en cualquier momento puede cancelarse un proyecto, compromisos asumidos se van a tener que desconocer, la inestabilidad jurídica sería el peor de los males que nos podría pasar, no hay economía social de mercado que se pueda sostener si no hay estabilidad jurídica, y muchos de estos proyectos ya tenían aprobaciones, sin ir muy lejos, el proyecto Conga tenía una aprobación formal, oficial, del ministerio correspondiente, su estudio de impacto ambiental. En resumen, no es un solo proyecto, desafortunadamente. Yo lo califiqué como un hito porque el efecto en cadena que eso pueda tener, ojalá me equivoque, en el caso, ojalá negado de que no vaya a Conga, sobre otros proyectos sí puede determinar que caiga la dinámica de inversiones. Si cae la dinámica de inversiones, cae la dinámica de crecimiento. Pero seguimos hablando de supuestos, digamos, ¿no? Supuestos, ojalá negados, porque si se aprueba Conga, respetando, por cierto, reitero, lo que corresponde en el tema ambiental, en el tema del agua, esto tranquiliza, se sabría de que se puede, dialogando y haciendo los estudios y enfrentando adecuadamente el tema de los proyectos mineros, pueden continuar los otros, y el Perú, pues, que tiene una cartera, lo decía el ministro de Economía en un evento reciente que ha habido, que el Perú tiene proyectos por alrededor de 55.000 millones de dólares en infraestructura, que es una cifra sumamente importante, proyectos que pueden permitir incrementar la productividad, incrementar la competitividad, generar más fuentes de trabajo y al final incrementar el bienestar de la población con menos pobreza y más equidad. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a dar por terminar el programa entonces. Un placer. Estamos terminando el programa, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Puertas Abiertas. Hasta luego.